¿Qué harías si tuvieras que elegir entre 50 millones de euros y la graduación de tu hija? Un famoso futbolista recibió el contrato más importante de su carrera, exactamente el mismo día y hora de la ceremonia de graduación de su hija. Durante años, había elegido el dinero por encima de su familia. Esta vez, tenía una última oportunidad de hacer lo correcto. ¿Crees que eligió el dinero o a su hija? Cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Suscríbete al canal y déjanos tu like. Tu apoyo es muy importante para motivarnos a seguir compartiendo estas hermosas historias que tocan el corazón. La respuesta te sorprenderá. El eco de sus pasos resonaba en el mármol pulido del vestíbulo, cada sonido amplificado por la vastedad del espacio vacío. Diego Mendoza se detuvo frente al espejo dorado que adornaba la pared principal de su mansión, contemplando el reflejo de un hombre que había perdido más de lo que jamás imaginó posible. Sus ojos, una vez brillantes con la pasión del fútbol, ahora lucían opacos bajo las ojeras pronunciadas. A los 35 años, conservaba la complexión atlética que lo había convertido en leyenda, pero algo indefinible se había quebrado en su interior. Señor Mendoza, la voz de Mercedes, su empleada doméstica, interrumpió sus pensamientos. Ha llegado otra carta. Diego extendió la mano sin voltear, reconociendo inmediatamente el papel con membrete legal, la quinta citación judicial en 2 meses. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla, y las palabras se difuminaron ante sus ojos cansados: demanda por pensión alimenticia, incumplimiento de obligaciones paternas. El sobre cayó al suelo de mármol con un susurro seco. 4 años atrás, el mundo entero conocía su nombre. Diego "el Huracán" Mendoza, el mediocampista que había llevado a la selección nacional a la gloria, cuyas botas doradas habían tocado el césped de los estadios más prestigiosos del planeta. Los contratos millonarios se acumulaban como trofeos en su oficina, y cada marca deportiva competía por su firma. Ahora, rodeado de lujos que ya no lo emocionaban, Diego comprendía la cruel ironía de su situación. Había conquistado el mundo, pero había perdido lo único que realmente importaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Papá, mañana es mi graduación. Mamá dice que no vendrás, pero yo aún tengo esperanza. Te amo. Sofía. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, cayendo sobre la pantalla del dispositivo más caro del mercado. Su hija de 18 años, a quien apenas había visto crecer entre entrenamientos, viajes y fiestas interminables. Diego alzó la vista hacia el techo de la mansión, donde una araña de cristal de $500,000 colgaba como un recordatorio brillante de su éxito hueco. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero ¿sería demasiado tarde para recuperar lo que había perdido? La madrugada encontró a Diego inmóvil en su sillón de cuero italiano, con la carta de graduación de Sofía arrugada entre sus manos. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los ventanales panorámicos, iluminando una colección de trofeos que ahora parecían acusarlo en silencio. Mercedes apareció sigilosamente con una bandeja de café. A los 60 años, había sido testigo silencioso del ascenso y caída emocional de su patrón. Sus ojos bondadosos reflejaban una preocupación maternal que Diego había rechazado durante años. Don Diego, ¿ha dormido algo? Los recuerdos no me dejan dormir, Mercedes, murmuró, frotándose las sienes. ¿Sabes qué día es hoy? Viernes, señor. No. Diego se incorporó lentamente. Hace exactamente 5 años, firmé mi primer contrato millonario. Pensé que había tocado el cielo. Mercedes sirvió el café con movimientos precisos. Esperando, había aprendido que su patrón necesitaba hablar, aunque fuera con las paredes. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, continuó Diego, perdido en el pasado. Carmen me esperaba en casa con Sofía en brazos. Tenía apenas 13 años, pero sus ojos brillaban de orgullo cuando le conté sobre el contrato. Ahora podremos darte todo lo que mereces, mi amor, le dije. Su voz se quebró ligeramente. ¿Y qué pasó después, don Diego? Después pensé que el dinero era la respuesta a todo. Cada contrato más grande, cada transferencia millonaria,
cada campaña publicitaria. Le compré a Sofía todo lo que pidió y muchas cosas que nunca pidió, pero nunca le di lo que realmente necesitaba. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín perfectamente cuidado, un jardinero podaba rosales con dedicación meticulosa. La escena le recordó a su propio padre, quien había trabajado la tierra durante décadas para darle una oportunidad en el fútbol. Mercedes, ¿crees que un hombre puede cambiar realmente? ¿Puede recuperar lo que perdió por su propia estupidez? La mujer mayor se acercó y posó una mano maternal sobre su hombro. Don Diego, he visto hombres destruir imperios por orgullo, y he visto otros reconstruir familias con humildad. La pregunta no es si puede cambiar, sino si está dispuesto a pagar el precio. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de años de decisiones equivocadas. En su mente, podía escuchar la risa de Sofía cuando era pequeña, corriendo por el jardín de su antigua casa, gritando, «Papá, mírame», mientras él revisaba contratos en su teléfono. ¿Cuándo había dejado de mirarla realmente? El gimnasio privado de la mansión se había convertido en el santuario de Diego, el único lugar donde podía encontrar algo parecido a la paz. Las pesas conocían su dolor mejor que cualquier persona, y el sudor lavaba temporalmente la culpa, que lo corroía. Mientras ejecutaba su rutina matutina, los recuerdos fluían como una película en cámara lenta. Carmen, su exesposa, había sido su ancla durante los primeros años de su carrera. Enfermera de profesión, mantenía los pies de Diego firmemente plantados en la realidad mientras él navegaba las aguas traicioneras de la fama. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita?, le había dicho ella durante una de sus últimas conversaciones. Civilizadas, me llevaste a comer empanadas a ese puesto callejero porque era todo lo que podías permitirte. Fue la noche más feliz de mi vida. Diego dejó caer las mancuernas con un ruido metálico que resonó por todo el gimnasio. ¿Cuándo había comenzado a medir el amor en cifras bancarias? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. «Carmen». «Diga», contestó con voz temblorosa. «Diego, necesitamos hablar». La voz de su exesposa sonaba tensa, cansada. «Sofía me mostró el mensaje que te envió. Carmen, no digas nada todavía. Ven a casa, a nuestra antigua casa. Hay cosas que debemos resolver antes de la graduación». La línea se cortó, dejando a Diego con el teléfono pegado al oído. Nuestra antigua casa. Las palabras resonaron en su mente como un mantra. La casa donde habían sido felices, donde Sofía había dado sus primeros pasos, donde habían planeado un futuro que ahora parecía pertenecer a otra vida. Se duchó con prisa, eligiendo cuidadosamente su ropa, no el traje de diseñador que usaba para las reuniones de negocios, sino unos jeans y una camisa simple, algo que el Diego de antes habría usado. El viaje en su deportivo de lujo hacia el barrio de clase media donde había vivido su familia se sintió como un túnel del tiempo. Las calles familiares, los vecinos que lo habían visto crecer de promesa local a estrella internacional, todo permanecía inalterado mientras su mundo se había transformado completamente. Al detenerse frente a la casa de 2 pisos con jardín delantero, Diego sintió un nudo en la garganta. Carmen había mantenido todo exactamente como él lo recordaba: las flores que solía regar cada mañana, la cerca blanca que habían pintado juntos un verano, la ventana del cuarto de Sofía donde aún colgaban las cortinas rosadas que habían elegido para su 10º cumpleaños. Carmen abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. A los 38 años, seguía siendo hermosa, pero había una nueva dureza en sus ojos verdes que Diego no reconocía. «Llegas tarde», fue todo lo que dijo, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. ¿Tarde para qué? ¿Para esta conversación? ¿O para toda una vida de oportunidades perdidas? El interior de la casa golpeó a Diego como una bofetada nostálgica. Cada rincón susurraba recuerdos de una felicidad que había dado por sentada. El sofá donde solían ver películas los viernes por la noche, la mesa del comedor donde Sofía hacía sus tareas mientras él revisaba jugadas en su laptop, las fotografías familiares que Carmen había conservado pero que ahora parecían documentos de una civilización perdida. «Siéntate», Carmen señaló el sofá con un gesto seco.
quiero que veas algo. Desapareció escaleras arriba, dejando a Diego solo con sus pensamientos y el silencio denso de una casa que ya no era su hogar. Sus ojos se posaron en una fotografía sobre la repisa. Él, Carmen y Sofía en la playa, hace 3 años. Sofía tenía 15 años y sonreía con una felicidad genuina que ahora le parecía ajena. Carmen regresó con una caja de zapatos en las manos. La colocó sobre la mesa de café con el cuidado de quien maneja explosivos. Ábrela, ordenó, cruzándose de brazos. Diego obedeció con manos temblorosas. Dentro encontró decenas de cartas, todas escritas con la letra cuidadosa de Sofía. Tomó la primera con fecha de hace 2 años. Querido papá, sé que estás muy ocupado con tu carrera, pero mi obra de teatro es el viernes. Tengo el papel principal. Mamá dice que probablemente no puedas venir, pero yo aún tengo esperanza. Sigue leyendo. La voz de Carmen era fría como el acero. Diego tomó otra carta, más reciente. Papá, cumplí 17 años ayer. Esperé toda la noche una llamada tuya. Mamá hizo un pastel y cantamos las mañanitas, pero tu lugar en la mesa quedó vacío otra vez. Me pregunto si algún día. Las palabras se difuminaron. Diego sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Hay 23 cartas más, continuó Carmen, su voz quebrándose ligeramente, todas sin respuesta, todas llenas de una esperanza que tú te encargaste de matar poco a poco. Carmen, yo no sabía. No sabías, explotó, levantándose del sofá. Claro que no sabías. ¿Cómo ibas a saber si nunca estabas aquí? Siempre había un entrenamiento más importante, una entrevista más lucrativa, una fiesta más exclusiva. Diego intentó levantarse, pero Carmen lo detuvo con una mirada feroz. No termino. ¿Sabes cuántas veces Sofía lloró esperándote? ¿Cuántas noches la encontré despierta, pegada a la ventana, esperando ver tu auto en la entrada? Cada palabra era una puñalada en el pecho de Diego. Había conquistado estadios llenos de 100,000 personas, pero había fallado completamente a las 2 personas que más importaban. ¿Dónde está Sofía ahora?, murmuró. En la universidad, preparando su graduación. La graduación a la que probablemente tampoco vayas porque tienes compromisos más importantes. Carmen se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Su reflejo en el cristal mostraba lágrimas contenidas durante años. Dime una cosa, Diego, cuando estés en tu tumba rodeado de todos tus trofeos y tu dinero, ¿crees que eso te consolará por haber perdido a tu hija? La pregunta flotó en el aire como una maldición, y Diego comprendió que había llegado el momento de enfrentar la verdad más dolorosa de su vida. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue ensordecedor. Diego permaneció inmóvil, en el sofá, rodeado de las cartas de Sofía, sintiendo como cada una de ellas pesaba más que todos sus trofeos juntos. Quiero intentarlo, susurró finalmente. Quiero recuperar a mi hija. Carmen se volvió desde la ventana, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Intentarlo, Diego? Esto no es un partido que puedas ganar con dinero o conexiones. Sofía ya no es la niña que esperaba desesperadamente tu atención. Es una mujer que ha aprendido a vivir sin ti. Entonces enséñame cómo acercarme a ella. No funciona así. Carmen caminó hacia la cocina, y Diego la siguió como un perro perdido. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes. Has perdido años de su vida, Diego, años que nunca podrás recuperar. La cocina conservaba el mismo papel tapiz floral que Carmen había elegido cuando se mudaron. Diego recordó vívidamente el día que lo colocaron juntos, manchándose las manos de pegamento mientras Sofía corría alrededor de ellos, gritando de alegría. ¿Qué puedo hacer entonces? La desesperación en su voz era palpable. Carmen sirvió 2 tazas de café con movimientos automáticos, un ritual que habían compartido miles de veces en el pasado. Primero, necesitas entender algo fundamental. Sofía no te necesita, ya no, ha construido una vida sin ti, y le ha tomado años dejar de preguntarse por qué su padre eligió todo lo demás antes que a ella. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos físicos, pero me escribió el mensaje sobre la graduación. Ese fue su último intento,
Diego, su regalo de despedida para el padre que una vez amó. Si no apareces mañana, será la confirmación final de que tenía razón al dejarte ir. Carmen colocó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a él. Por primera vez desde su llegada, su expresión se suavizó ligeramente. Pero si realmente apareces, si vas a su graduación, te sientas en esa audiencia y aplaudes cuando pronuncien su nombre, tal vez, solo tal vez, puedas comenzar el camino más difícil de tu vida, ganar el perdón de tu hija. Iré. Diego tomó sus manos, sorprendido de que ella no las retirara inmediatamente. Te juro que iré. Las promesas no significan nada viniendo de ti, Diego. Solo las acciones cuentan ahora. En ese momento, el sonido de una puerta, abriéndose en el piso superior, los hizo volverse. Pasos ligeros bajaron por las escaleras, y Diego sintió que su corazón se detenía cuando apareció Sofía. Ya no era la adolescente de sus recuerdos, era una mujer joven, elegante, con los ojos verdes de su madre y algo indefinible que Diego tardó un momento en reconocerlo, la ausencia total de expectativa hacia él. Hola, papá, dijo con una sonrisa cortés, como si fuera un conocido lejano. No sabía que vendrías. ¿Cómo había llegado su relación con su propia hija a este punto de formalidad fría? Sofía entró a la cocina con la gracia natural de quien se siente completamente en casa, ignorando la tensión palpable entre sus padres. Vestía unos jeans y una blusa universitaria, llevando una mochila repleta de libros. Diego se quedó paralizado, observando a esta versión adulta de su hija como si fuera una aparición. Vine a buscar unos documentos para mañana, explicó. Sofía, dirigiéndose directamente a Carmen. ¿Están en tu cuarto? Sí, amor. En el cajón de mi escritorio. La naturalidad con que madre e hija interactuaban subrayó dolorosamente cuán fuera de lugar estaba Diego en esta dinámica familiar. Era un intruso en lo que una vez había sido su propio hogar. Sofía se atrevió a hablar. ¿Podríamos hablar un momento? Ella se detuvo a medio camino, hacia las escaleras, volteándose con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al cansancio. ¿Hablar? ¿De qué quieres hablar, papá? La pregunta era simple, pero Diego se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. ¿Qué decías a una hija que había crecido en tu ausencia? ¿Cómo resumías años de arrepentimiento en una conversación? De ti, de tu graduación, de nosotros. Sofía intercambió una mirada con Carmen antes de sentarse en el extremo opuesto de la mesa. Su lenguaje corporal era defensivo, como si se preparara para otro desengaño. ¿Nosotros?, repitió con una sonrisa amarga. Papá, no hay un nosotros desde hace años. Hay un hombre famoso que comparte mi ADN y hay una chica que aprendió a vivir sin figura paterna. Cada palabra era un corte preciso, deliberado. Diego comprendió que esta frialdad no era producto de la rabia adolescente, sino de una decisión madura y calculada. Tienes razón, admitió, sorprendiendo tanto a Sofía como a Carmen. No hay un nosotros, pero me gustaría que lo hubiera. ¿Por qué ahora? Sofía se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué después de años de silencio decides que quieres una relación conmigo? Diego buscó las palabras correctas, pero solo encontró la verdad desnuda y dolorosa. Porque me desperté en una mansión rodeado de todo lo que pensé que quería, y me di cuenta de que había cambiado oro por lo único que realmente importaba. Porque leo tu mensaje y comprendo que he sido el peor padre del mundo. Porque, su voz se quebró, porque tengo miedo de morirme sin que sepas cuánto te amo. Sofía permaneció inmóvil durante largos segundos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Si me amaras, habrías estado aquí. El amor no son palabras bonitas después de años de abandono, papá. El amor es aparecer. El amor es estar presente. El amor es elegir a tu familia por encima de cualquier otra cosa. Se levantó de la mesa con movimientos decididos. Mañana me gradúo con honores de la universidad. He conseguido una beca completa para hacer mi maestría en París. Voy a construir la vida que siempre soñé, y lo haré sin esperar nada de ti. Caminó hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Pero si decides venir mañana, si realmente vienes y te quedas hasta el final,
tal vez podamos intentar ser civilizados el uno con el otro. ¿Era esa la única oportunidad que le quedaba con su hija? Diego condujo de regreso a su mansión en un estado de shock emocional. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como una sentencia. Tal vez podamos intentar ser civilizados el uno con el otro. Civilizados, como extraños educados que comparten una mesa en un restaurante. Al llegar a casa, encontró a Mercedes esperándolo con una expresión preocupada. En sus manos sostenía un sobre elegante. Don Diego, llegó esto hace una hora. El mensajero dijo que era urgente. Diego reconoció inmediatamente el logotipo dorado de Krause Associates, la agencia de representación más exclusiva de Europa. Dentro del sobre, una invitación en papel premium. Estimado señor Mendoza, nos complace invitarlo a la presentación exclusiva del contrato más lucrativo de su carrera, mañana, las 7 p.m., Hotel Emperador. Su presencia confirmará su compromiso con un futuro de éxito sin precedentes. Diego leyó la invitación 3 veces antes de que la realidad lo golpeara. Mañana, las 7 p.m., exactamente la misma hora de la graduación de Sofía. Mercedes, murmuró, ¿crees en las coincidencias? Creo en las pruebas, don Diego, y creo que la vida a veces nos pone en situaciones donde tenemos que elegir quiénes queremos ser realmente. Diego caminó hasta su oficina, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías con celebridades, contratos enmarcados y artículos de periódico que documentaban su ascenso meteórico. En el centro del escritorio, su laptop mostraba 17 correos sin leer de su agente, todos marcados como urgente. Abrió el primero. Diego, este contrato cambiará tu vida. 3 años, 50 millones de euros, más bonificaciones. Pero necesitamos tu respuesta mañana. No podemos permitirnos perder esta oportunidad. 50 millones de euros, suficiente, dinero para comprar cualquier cosa en el mundo, excepto el tiempo perdido con su hija. Su teléfono sonó. La llamada que había estado esperando y temiendo. ¿Roberto? Contestó. Diego, la voz de su agente sonaba eufórica. ¿Recibiste la invitación? Este es el momento que hemos estado esperando durante toda tu carrera. Después de mañana, serás oficialmente el jugador mejor pagado en la historia del fútbol europeo. Roberto, hay un problema. Tengo un compromiso familiar mañana a la misma hora. El silencio del otro lado de la línea fue sepulcral. Diego, por favor dime que no estás hablando en serio. Este contrato tiene fecha de expiración. Si no apareces mañana, se acabó. Punto final. ¿No podemos moverlo una hora más tarde? Diego, Roberto gritó al teléfono. Hay 25 ejecutivos europeos esperándote. El presidente, del club más prestigioso del mundo, va a estar ahí. No podemos mover nada. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de toda su carrera presionando sus hombros. Necesito pensarlo. ¿Pensar? ¿Qué hay que pensar? Es el contrato de tus sueños versus, ¿qué? ¿Un almuerzo familiar? La graduación de mi hija. Otro silencio, más largo esta vez. Diego, sé que la familia es importante, pero esto es tu futuro. Tu hija se graduará de la universidad muchas veces si quiere, pero una oportunidad como esta aparece una vez en la vida. Diego colgó sin responder. Se quedó sentado en su oficina durante horas, rodeado de los símbolos de su éxito, enfrentando la decisión más importante de su vida. A las 3 am, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta que cambiaría todo. El amanecer encontró a Diego en su jardín, sentado en una banca que rara vez usaba, contemplando una carta que había reescrito 5 veces durante la madrugada. Sus manos temblaban ligeramente mientras releía las palabras que podrían costarle 50 millones de euros, pero que tal vez le devolvieran algo mucho más valioso. Mercedes apareció con una taza de café y una expresión maternal que Diego había aprendido a apreciar en los últimos días. ¿Ha tomado una decisión, don Diego? Creo que sí, respondió, doblando cuidadosamente la carta. Mercedes, ¿alguna vez has sacrificado algo muy importante por algo aún más importante? La mujer se sentó a su lado, algo que nunca había hecho en todos sus años de servicio. Cuando era joven, tuve que elegir entre ir a la universidad en la capital o quedarme cuidando a mi madre enferma.
Elegí quedarme. Nunca me gradué, pero estuve con ella en sus últimos días. Algunas decisiones no se miden en lo que ganas, sino en lo que no puedes vivir sin perder. Diego asintió, comprendiendo la sabiduría en sus palabras. Necesito que hagas algo por mí, le entregó la carta. Quiero que entregues esto personalmente en las oficinas de Krause Associates. Diles que es mi respuesta final. Mercedes tomó la carta con reverencia, como si fuera un documento histórico. ¿Y después, don Diego? Después me voy a comprar el mejor traje que pueda encontrar. No para impresionar a ejecutivos, sino para estar presentable en la graduación de mi hija. El día pasó en una nebulosa de preparativos y nervios. Diego visitó 3 tiendas diferentes, antes de encontrar el traje perfecto, elegante pero no ostentoso, apropiado para un padre orgulloso, no para una estrella del fútbol. Se hizo cortar el cabello, se afeitó cuidadosamente, y por primera vez en años, se miró en el espejo y vio al hombre que había sido antes de que el éxito lo transformara. A las 5:30 p.m., su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Roberto, periodistas, representantes de marcas, todos queriendo saber por qué no había aparecido en la presentación del contrato. Diego apagó el dispositivo y lo guardó en un cajón. A las 6 p.m., se dirigió hacia su auto, no el deportivo de lujo que usaba para las reuniones importantes, sino el sedán discreto que había comprado años atrás y rara vez conducía. Mientras se alejaba de la mansión, sintió una extraña sensación de libertad, como si se estuviera liberando de cadenas invisibles. El auditorio de la universidad estaba repleto de familias orgullosas cuando Diego llegó. Buscó ansiosamente entre la multitud hasta que vio a Carmen guardándole un asiento en la 5ª fila. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en años, ella le sonrió genuinamente. No creí que vinieras, susurró cuando se sentó a su lado. Yo tampoco, admitió Diego, pero algunas cosas son más importantes que el dinero. Las luces se dimmed y comenzó la ceremonia. Diego buscó a Sofía entre los graduados, y cuando finalmente la vio, sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. Vestía la toga y el birrete con una dignidad natural, y cuando sus ojos se encontraron a través del auditorio, Diego vio algo que no había visto en años, una pequeña sonrisa destinada exclusivamente para él. ¿Sería esta sonrisa el primer paso hacia la reconquista del corazón de su hija? Sofía Mendoza, licenciatura en psicología, summa cum laude. El nombre de su hija resonó por todo el auditorio como música celestial en los oídos de Diego. Se puso de pie antes que nadie, aplaudiendo con una intensidad que venía de lo más profundo de su alma. Carmen le tomó el brazo, y por un momento, volvieron a ser la familia unida que una vez habían sido. Sofía caminó hacia el podium con una elegancia que Diego no recordaba. Cuando recibió su diploma, buscó entre la audiencia hasta encontrar los ojos de su padre. El gesto que hizo entonces llevarse la mano al corazón y luego señalar hacia él casi hizo que Diego perdiera la composura por completo. Después de la ceremonia, las familias se reunieron en el patio exterior para las fotografías. Diego esperó nerviosamente, sin saber cómo acercarse. Sofía terminó de tomarse fotos con sus compañeros y caminó directamente hacia él. «Viniste», dijo simplemente. «Te dije que lo haría». «Sí, pero…». Sofía miró alrededor, como si buscara cámaras o reporteros. ¿No tenías una reunión importante esta noche? Diego sintió una punzada en el pecho. Su hija conocía su rutina, sabía que siempre había algo más importante que la familia. La reunión más importante de mi vida está aquí, en este momento, contigo. Sofía estudió su rostro, buscando signos de insinceridad. Lo que encontró allí pareció sorprenderla. ¿Puedo abrazarte?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. La respuesta de Sofía no llegó en palabras. Se acercó lentamente y se dejó envolver en los brazos de su padre por primera vez en 3 años. Diego cerró los ojos, memorizando cada segundo de este momento que había temido nunca vivir. «Estoy orgulloso de ti», murmuró contra su cabello, «más orgulloso de lo que jamás he estado de cualquiera de mis logros. Papá». Sofía se separó ligeramente para mirarlo. «Hay algo que necesitas saber. Durante todos estos años, que no estuviste presente,
Yo seguí todos tus partidos, leí cada artículo, sexta cada entrevista, estaba furiosa contigo, pero nunca dejé de amarte. Las palabras golpearon a Diego como una revelación. Su hija había estado presente en su vida de la única manera que podía, mientras él había estado completamente ausente en la de ella. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿me darías una oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido? Antes de que pudiera responder, Carmen se acercó con una sonrisa radiante. ¿Qué tal? Si celebramos, conozco un pequeño restaurante donde sirven las mejores empanadas de la ciudad. Diego recordó inmediatamente su primera cita con Carmen, la noche de empanadas callejeras que ella había mencionado días atrás. La ironía de que su segunda oportunidad comenzara exactamente donde había comenzado su primera historia no se perdió en él. Me encantaría, respondió Sofía, pero con una condición. Diego esperó, preparándose para cualquier cosa. Quiero escuchar toda la historia, todo lo que pasó, por qué te alejaste, qué te hizo cambiar, sin mentiras, sin excusas, solo la verdad. Diego asintió, sabiendo que la conversación más difícil de su vida estaba a punto de comenzar. Estaría preparado para enfrentar la verdad desnuda de sus errores ante las dos mujeres que más amaba. El restaurante era exactamente como Diego lo recordaba, pequeño, acogedor, con el aroma inconfundible de empanadas caseras flotando en el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y por primera vez en años, Diego sintió que estaba exactamente donde debía estar. Sofía había insistido en sentarse frente a él, como un juez preparándose para escuchar una confesión. Carmen ocupó el lugar intermedio, lista para moderar una conversación que todos sabían sería dolorosa. Empecemos por el principio, dijo Sofía, con la precisión de alguien entrenado en psicología. ¿Cuándo exactamente decidiste que tu carrera era más importante que tu familia? La pregunta era directa, sin concesiones. Diego respiró profundamente. Nunca tomé esa decisión conscientemente. Fue gradual, como veneno que se filtra lentamente. Cada contrato era solo uno más. Cada viaje era la última vez que estaré fuera tanto tiempo. Cada entrenamiento extra era para asegurar nuestro futuro. Hizo una pausa, revolviendo su café. El primer gran contrato llegó cuando tenías 14 años. 50.000 euros mensuales. Pensé, ahora Sofía podrá ir a la mejor universidad del mundo. Pero con ese dinero llegaron más responsabilidades, más presión, más tiempo lejos de casa. ¿Y cuándo te diste cuenta de que nos estabas perdiendo?, preguntó Carmen. Hubo señales que ignoré deliberadamente. Recuerdo una noche que llegué a casa a las 2 de la mañana, después de una cena de negocios. Sofía había dejado un dibujo en mi escritorio, nuestra familia en el jardín, pero en el dibujo yo era una figura borrosa en la distancia. Sofía se tensó visiblemente. Recuerdo ese dibujo. Tenía 15 años. Fue mi manera de decirte que te estabas volviendo invisible para mí, y yo lo interpreté como creatividad artística. Diego cerró los ojos. Quería verlo todo como normal, como temporal. Me mentí a mí mismo durante años. La mesera trajo las empanadas, pero nadie tocó la comida. La conversación era demasiado intensa para interrupciones. Cuéntame sobre la noche que decidiste que ya no querías estar en nuestras vidas. Sofía se inclinó hacia adelante. Porque hubo una noche específica, ¿verdad? Diego sintió que el aire se volvía denso. Había esperado esta pregunta, pero no estaba preparado para enfrentar ese recuerdo particular. Fue hace 2 años y medio, tu cumpleaños 17. Había prometido estar ahí, pero surgió una oportunidad de firmar con una marca de relojes suizos, una reunión de última hora en Ginebra. Sigue. La voz de Sofía era peligrosamente calmada. Llamé desde el aeropuerto para cancelar. Tu madre contestó y me dijo que habías estado preparando una sorpresa para mí durante semanas. Habías aprendido a tocar mi canción favorita en el piano. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diego. Cuando colgué el teléfono y subí a ese avión, supe que había cruzado una línea. Sabía que te estaba fallando de una manera imperdonable, pero el contrato valía 2 millones de euros. 2 millones de euros por perderte el cumpleaños de mi única hija.
Sofía permaneció inmóvil, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Esa noche decidí que era más fácil no esperarte. Duele menos cuando no tienes esperanzas. ¿Cómo había permitido que su vida llegara a este punto donde el dinero valía más que los momentos irreemplazables con su hija? El silencio que siguió a la confesión de Diego fue ensordecedor. Sofía se limpió la lágrima con un gesto rápido, como si quisiera negar su existencia. Carmen extendió la mano para tocar la de su hija, pero Sofía la retiró suavemente. Continúa, dijo con voz controlada, necesito escuchar todo. Diego asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Después de esa noche, algo se rompió. En mí, era más fácil no llamar que enfrentar su decepción. Era más fácil enviar regalos caros que aparecer con las manos vacías. Cada mes que pasaba, la distancia se hacía más grande, y yo me hundía más en el trabajo para no pensar en lo que había perdido. ¿Sabes qué hice esa noche de mi cumpleaños? Sofía se inclinó hacia adelante. Después de que mamá colgó el teléfono, me senté al piano y toqué tu canción favorita una y otra vez, durante 4 horas seguidas, hasta que mis dedos sangraron. Diego sintió que el pecho se le comprimía. No lo sabía, porque no preguntaste. Durante 2 años y medio, no preguntaste una sola vez cómo estaba, que estaba estudiando, si tenía novio, si era feliz. Nada. Carmen intervino suavemente. Sofía, tu padre está aquí ahora. Está tratando de... No, mamá. Sofía levantó la mano. Esto es entre él y yo. Ha tenido años para pensar en qué decir, y yo he tenido años para pensar en qué preguntar. Se volvió hacia Diego con una intensidad que lo hizo encogerse. ¿Realmente piensas que puedes simplemente aparecer en mi graduación, derramar algunas lágrimas, y que todo estará bien? ¿Crees que el amor funciona así? No, Diego respondió con honestidad brutal. Sé que llegué demasiado tarde. Sé que probablemente has cerrado tu corazón para protegerte de más daño, y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Entonces, ¿qué quieres? Quiero la oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido sin mí. Quiero escuchar tus sueños, tus miedos, tus planes. Quiero estar presente en tu vida de la manera que debí haber estado siempre. Sofía estudió su rostro durante largos segundos. ¿Y qué pasa con tu carrera, con todos esos contratos millonarios? Diego respiró profundamente, preparándose para revelar su decisión más importante. Hoy rechacé el contrato más grande de mi carrera, 50 millones de euros durante 3 años. Lo rechacé para estar aquí, en tu graduación. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿50 millones? ¿Por qué harías eso? Porque finalmente entendí algo que debí haber comprendido hace años. Todo el dinero del mundo no vale ni un segundo de tiempo perdido contigo. Prefiero ser un padre presente y quebrado que ser un extraño millonario. Sofía se quedó sin palabras. Carmen también parecía impactada por la magnitud del sacrificio. No te creo, murmuró Sofía finalmente. Es imposible que hayas rechazado tanto dinero. Diego sacó su teléfono del bolsillo y lo encendió. Inmediatamente, la pantalla se llenó de notificaciones. 47 llamadas perdidas de Roberto, 23 mensajes de texto, 15 correos marcados como urgentes. Le mostró la pantalla a Sofía. Esto es lo que pasa cuando rechazas el contrato más importante de tu vida. Mi agente probablemente me despida mañana. Los medios van a especular sobre mi fin de carrera, y probablemente nunca vuelva a recibir una oferta como esta. Sofía leyó algunos de los mensajes, su expresión cambiando gradualmente. Papá, ¿realmente hiciste esto por mí? ¿Era posible que su sacrificio fuera el primer paso real hacia la redención? Sofía cerró los ojos y se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cuando los abrió de nuevo, Diego vio algo diferente en ellos, una vulnerabilidad que había estado oculta bajo capas de protección emocional. No sé qué pensar, admitió. Durante años me preparé para una vida sin ti. Construí murallas, hice planes, aprendí a ser independiente. Y ahora apareces y... Su voz se quebró ligeramente. Y ahora apareces y haces exactamente lo que siempre quise que hicieras. Me eliges a mí por encima de todo lo demás. Diego sintió una mezcla de esperanza y terror.
¿Era posible que no fuera demasiado tarde? Sofía, sé que no puedo recuperar los años perdidos. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero si me das una oportunidad, puedo prometerte que cada día que me quede de vida, tú serás mi prioridad número uno. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no cambiarás de opinión cuando aparezca el próximo gran contrato? Diego reflexionó cuidadosamente antes de responder. No lo sabes, y yo no puedo probártelo con palabras, solo puedo probártelo con acciones, día tras día, durante el tiempo que me permitas hacerlo. Carmen, que había estado observando, silenciosamente, finalmente habló. Sofía, durante 18 años he visto a tu padre tomar decisiones, algunas buenas, muchas malas, pero nunca lo había visto renunciar a tanto dinero por nada ni nadie. Algo fundamental ha cambiado en él. Sofía miró a su madre, luego a su padre, y finalmente a sus propias manos. Hay algo que ustedes no saben, dijo lentamente. La beca que conseguí para hacer mi maestría en París, la rechacé hace 2 semanas. Tanto Diego como Carmen la miraron con sorpresa. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Porque a pesar de todo mi dolor, a pesar de toda mi rabia, seguía teniendo la esperanza irracional de que tal vez, algún día, podríamos ser una familia otra vez, y no podía irme al otro lado del mundo con esa puerta cerrada para siempre. Las lágrimas que Sofía había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a fluir. He estado tan furiosa contigo, papá, tan lastimada, pero también te he extrañado cada día de mi vida. Diego se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de su hija, tomando sus manos entre las suyas. Yo también te he extrañado, mi amor, cada día, cada hora. He estado perdido sin ti. No va a ser fácil, Sofía le advirtió a través de las lágrimas. Voy a necesitar tiempo para confiar en ti otra vez. Voy a tener días malos donde te culpe por todo lo que perdimos. Voy a ser difícil y demandante porque tengo años de dolor acumulado. Lo entiendo. Diego apretó sus manos. Estaré ahí para todo eso, para los días buenos y los malos, para tu rabia y para tu perdón, para todo lo que necesites de. Mira, Sofía se inclinó hacia adelante y abrazó a su padre, esta vez sin reservas, sin protecciones. Fue un abrazo que contenía años de anhelo, meses de preparación para este momento, y la primera chispa real de esperanza para su futuro como familia. Tengo una condición, murmuró contra su hombro, la que sea, quiero que vengas conmigo a terapia familiar, los tres. Si vamos a intentar esto, vamos a hacerlo bien. Diego sonrió a través de sus propias lágrimas. ¿Sería esta la oportunidad de oro que había estado buscando toda su vida? 6 meses después, Diego se encontraba sentado en la sala de espera del consultorio de la doctora Patricia Vega, terapeuta familiar, sosteniendo un ramo de girasoles. Era la 16ª sesión, y por primera vez en meses, se sentía genuinamente nervioso. Hoy era diferente. Hoy, Sofía había prometido compartir algo que había estado guardando desde su primera sesión. Carmen llegó puntualmente, seguida por Sofía, quien lucía más relajada que en semanas pasadas. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional para los tres, pero también habían marcado el progreso más significativo en su relación familiar en años. Buenos días, familia Mendoza, saludó la doctora Vega. Sofía, creo que tienes algo importante que compartir hoy. Sofía asintió, respiró profundamente, y miró directamente a su padre. Papá, hay algo que necesitas saber, algo que he mantenido en secreto porque tenía miedo de que cambiaras de opinión sobre todo esto. Diego sintió un nudo en el estómago. Hace 8 meses, antes de que vinieras a mi graduación, recibí una llamada de tu agente, Roberto. El mundo de Diego se detuvo. ¿Qué? Me contactó porque estaba desesperado. Sabía que tú habías estado diferente las últimas semanas, distante de los negocios, rechazando reuniones. Sabía que algo relacionado conmigo te había afectado profundamente. Sofía hizo una pausa, reuniendo valor. Me ofreció $500,000 para que te convenciera de firmar el contrato de 50 millones. Me dijo que tu carrera dependía de ello, que sin ese contrato tu valor de mercado colapsaría para siempre. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sofía,
¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque necesitaba saber si tu decisión de rechazar el contrato y elegirme a mí era real, o si era solo una estrategia emocional que abandonarías cuando te sintieras mejor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diego. ¿Y qué le dijiste a Roberto? Le dije que si mi padre necesitaba que lo convencieran para elegir a su hija por encima del dinero, entonces no era el padre que yo necesitaba en mi vida, y le dije que si volvía a contactarme, haría pública toda la conversación. Carmen tomó la mano de Sofía, claramente orgullosa de la fortaleza de su hija. Pero hay más, continuó Sofía. Durante estos 6 meses, he estado observando cada una de tus acciones, cada sesión de terapia, cada llamada que no contestaste por estar conmigo, cada reunión de negocios que cancelaste para acompañarme al dentista o simplemente para almorzar juntos. Diego esperó, sintiendo que se acercaban a algo monumental, y he llegado a una conclusión. El hombre que está sentado frente a mí ya no es el hombre que me abandonó durante años. Ese hombre murió la noche que decidió venir a mi graduación en lugar de firmar el contrato más importante de su carrera. Sofía se levantó de su silla y caminó hacia él. Papá, creo que estoy lista para algo que nunca pensé que podría volver a hacer. ¿Qué es eso, mi amor? Estoy lista para confiar en ti completamente. Estoy lista para decirte que te perdono. Y estoy lista para pedirte que me ayudes a planear mi boda. El silencio en la habitación fue absoluto. Diego sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. ¿Tu boda?, murmuró. Conocí a alguien en la universidad. Se llama Mateo, y es el hombre más bueno del mundo. Hemos estado juntos durante 1 año, y él me ha ayudado a sanar muchas de mis heridas. Me propuso matrimonio hace 2 semanas. Diego se levantó lentamente, todavía procesando la información. ¿Y quieres que yo forme parte de eso? Quiero que me lleves al altar, papá. Quiero que seas el primero en conocer a tus futuros nietos. Quiero que seamos una familia de verdad, con todas las complicaciones y alegrías que eso conlleva. ¿Era posible que después de años de oscuridad, finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a la luz? 1 año después, Diego se encontraba frente al espejo de la habitación nupcial, ajustándose la corbata con manos que ya no temblaban. A los 37 años, había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en contratos o trofeos, sino en momentos como este. Sofía estaba radiante en su vestido de novia, pero lo que más conmovía a Diego era la paz en sus ojos. La misma niña que una vez había esperado junto a la ventana, ahora se preparaba para comenzar su propia familia, y él estaría ahí para verla florecer. ¿Nervioso?, preguntó Carmen, entrando a la habitación con una sonrisa. Aterrorizado, admitió Diego. ¿Y si tropiezo caminando hacia el altar? ¿Y si lloro demasiado? ¿Y si arruino su día perfecto? Carmen se acercó y ajustó su corbata con el cariño de una esposa, aunque técnicamente fueran exesposos. Diego, has estado presente para cada clase de baile prematrimonial, cada prueba de vestido, cada decisión sobre flores. Has ayudado a planear cada detalle de esta boda. No vas a arruinar nada. En los últimos meses, algo hermoso e inesperado había sucedido entre Carmen y él. No habían vuelto a ser pareja, pero habían redescubierto la amistad y el respeto mutuo que una vez había sido la base de su amor. Eran copadres en el sentido más profundo de la palabra. Sofía entró a la habitación, quitándole el aliento a ambos. ¿Cómo me veo? Como la mujer más hermosa del mundo, respondió Diego con voz quebrada. Tu madre se ve igual el día que nos casamos. Papá, hay algo más que quiero darte antes de caminar hacia el altar. Le entregó un sobre con su nombre escrito, en la caligrafía cuidadosa que él había aprendido a amar nuevamente. Diego lo abrió con manos temblorosas. Querido papá, hace 2 años, escribía cartas que nunca envié, llenas de dolor y preguntas sin respuesta. Hoy escribo una carta diferente. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por mostrarme que el amor verdadero requiere sacrificio, pero que el sacrificio más grande a veces es simplemente aparecer. Gracias por elegirme por encima de 50 millones de euros. Pero más que eso, gracias por elegirme cada día desde entonces.
en las pequeñas decisiones que nadie ve pero que yo siento en mi corazón. Hoy camino hacia mi futuro tomada de tu brazo, sabiendo que tengo un padre que estará ahí para cada momento importante que sigue. Eres mi héroe, no por los goles que anotaste o los trofeos que ganaste, sino por la forma en que luchaste por recuperar mi corazón. Te amo infinitamente, Sofía. Diego dobló la carta cuidadosamente, guardándola en el bolsillo interno de su saco, justo sobre su corazón. ¿Listos?, preguntó el organizador de bodas, asomándose por la puerta. Diego ofreció su brazo a Sofía, y juntos caminaron hacia el jardín donde los esperaban 150 invitados. Mientras avanzaban por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa, Diego vio rostros sonrientes, cámaras que capturaban el momento, y al final del camino, a Mateo, esperando con lágrimas de alegría en los ojos. Pero lo que más lo conmovió fue darse cuenta de que por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Cuando llegaron al altar y Mateo preguntó, ¿quién entrega a esta mujer? Diego, respondió con voz firme y orgullosa, su madre y yo, con todo nuestro amor y nuestras bendiciones. Colocó la mano de Sofía en la de Mateo, pero antes de retirarse, susurró a su hija, gracias por enseñarme que el oro verdadero no se encuentra en los bancos, sino en los corazones de las personas que amamos. Sofía le sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por finalmente venir a casa, papá. Mientras Diego se dirigía a su asiento, comprendió que había pagado el precio más alto imaginable para aprender la lección más valiosa de su vida, que un padre presente vale más que todos los contratos del mundo, y que el amor de una hija es el trofeo más preciado que un hombre puede ganar.